Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí acompañado con Miguel Martínez y Néstor Rubio, que son los dos, son los autores de los dos libros que estamos presentando hoy. Son dos libros escritos a cuatro manos, que son novedad en el mercado. Uno es Los magos del balón, todo sobre Oliver y Benji, y el otro es justo este, que está justo a una semana de salir también a llegar a las librerías, que es Dame tu fuerza, Pegaso, el infinito cosmos de los caballeros del Zodíaco, con un subtítulo que es la edición definitiva, porque esta en realidad es una segunda edición ampliada de una edición de hace unos 5 años más o menos que la habíais publicado. Es una oportunidad de poder disfrutar otra vez de un nuevo libro vuestro. Dentro del propio Diablo ya tenéis varias publicaciones, por ejemplo en el universo de Dragon Ball tenéis varios títulos. Y estos dos que estamos presentando ahora se enmarcan en esta colección de cultura popular de Diablo Ediciones, esta colección ya característica, hemos presentado ya muchos libros de una calidad extrema, con portada dura, con una edición con una gran calidad de papel, con más de 500 fotografías ilustrando el texto y sobre todo con un gran trabajo, yo diría casi de investigación y de antropología social por parte de los autores, como este es el caso también, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo leyendo estos dos libros, los dos libros los he leído en las últimas semanas, y esto a mí me ha servido para ponerme en contexto de una información que yo conocía pues también de mi cultura popular particular, ¿no? de haber visto episodios, series o películas, pero que ahora me ha permitido conocer la intrahistoria detallada, ¿no? En los dos libros, uno dedicado al universo de Capitán Tsubasa o Campeones, como se llamó aquí o la historia de Oliver y Benji, como se llamó aquí en España, y otro dedicado a lo que aquí conocemos en Occidente como los Caballeros del Zodíaco, ¿no? O Sanseiya. En los dos libros hacéis un exhaustivo análisis pues, de los autores, de la obra publicada, del anime realizado, de las influencias, de las bandas sonoras, de los actores de doblaje, tanto en Japón como en España, del merchandising y de otros condicionantes, otros factores que intervienen en todo este discurso. Por ejemplo, sobre todo el tema de los juguetes, que en el caso de los Caballeros del Zodíaco, como veremos de aquí a un momento, es un tema absolutamente fundamental. Yo para empezar, estos dos libros realmente son dos libros muy diferentes, pero que tienen muchas cosas en común. Intentaremos a lo largo de la charla intentar poner encima de la mesa estas cosas que son iguales y cosas que son totalmente diferentes. Pero una de ellas es la contextualización histórica de estos animes que aparecen a finales de los 80, los mangas aparecen a finales de los 80, principios de los 90, y los animes aparecen pues eso, a finales de los 90, principios de los finales de los 80, principios de los 90, y esto nos llega a España en una época efervescente, a mitad de los 90, una época en que llevamos pocos años con las televisiones privadas y que empezamos a necesitar muchas horas para llenar perdón, muchas producciones para llenar muchas horas de televisión y especialmente dirigido a un público infantil y juvenil que teníamos todos, y los que no éramos tan juveniles, y yo soy un poco mayor que vosotros, teníamos todos muchas ganas de muchos títulos emblemáticos que habíamos ido a hablar, pero que no llegaban de llegar, ¿no? Bien, también es verdad que estas dos sagas, por decirlo de alguna manera, tienen, yo creo que aspectos positivos que son muy coincidentes y que tiene que ver con, con un discurso asociado a los valores, a compartir unos valores que yo creo que son unos valores positivos, aunque veremos después también que también tuvieron sus críticas, como todos los animes y como es tradicional, también tuvieron sus críticas, pero hay unos valores que podríamos asociar especialmente al Capitán Tsubasa y a Sanseiya, como son aspectos como la perseverancia, el espíritu de sacrificio de estos chavales,
la capacidad de desarrollar confianza en uno mismo, la resiliencia, ¿no? Capacidad de sobreponerse a las adversidades, la superación personal, el trabajo en equipo entre ellos, el respeto por los compañeros y por el adversario, la camaradería entre ellos, la honestidad, que yo creo que al final los que hemos visto mucho anime o hemos leído mucho manga, al final somos una mezcla, digamos, de todo lo que de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos visto, pero con un discurso positivo. Yo, como os decía, yo creo que soy un poquito mayor que vosotros y pensad que yo soy primera, digamos, anime criticado que yo vi y lo vi muy pequeñito, era Mazinger Z, y prácticamente se decía que viendo Mazinger Z me acabaría volviéndome un asesino en potencia, ¿no? O sea que eh, y esto ahora estamos hablando 20 años después, pues digamos, 20 años después, yo lo vi en el 75, Mazinger Z, pues 20 años después, que es lo que estaba pasando en las televisiones, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy interesante la forma en que lo explicáis, en la que se genera una situación que favorece que cada día podáis ver un episodio que en su original, pues a lo mejor tenías que verlo cada semana o tenías que esperarte entre temporada y temporada. Como llega con un cierto retraso a Occidente estas series, eso permite que prácticamente sea un consumo diario, casi de lunes a sábado, en que podáis salir de la escuela o del instituto, salir y poder estar disfrutando de vuestra serie casi cada día durante de la semana. ¿Cómo fue esa vivencia de jóvenes en los años 90 ante toda esta invasión de anime en la televisión? Empiezas tú, Néstor, y así abro la puerta al gato que me están llegando. Es que, vale. Pues a ver, la vivencia fue, pues claro, veníamos, chale, o sea, yo soy nativo, por así decirlo, de los 80. Y claro, veníamos pues de dibujos animados, teníamos pues las series del momento y tal, que luego la ironía que decían, no, es que estas series son muy violentas y tal y cual, Sí. las buenas eran las de Heidi y tal, pero si son también japonesas, ¿sabes? O sea, para que nos hagamos una idea de un poco de la ignorancia que había en su momento. Sí. Pero claro, pasamos de series de, yo qué sé, de los Fruities y otras cosas, de David el Gnomo y tal igual, a estas series de acción que te metía tantas cosas, tanto pues sangre, porque claro, de repente, claro, Son peleas. los padres alucinaban de decir que venía uno, le pegaba un puñetazo y se le explotaba la cabeza al otro y cosas así, porque claro, también qué pasaba, nosotros alucinábamos ya no solamente por el cambio, sino porque aquí tenemos el gran error que ha habido siempre de que dibujos animados igual para niños, y no es así. No hay que irse demasiado lejos para saber un poco la clasificación por edades que hay, porque en este aspecto, por ejemplo, Francia nos lleva años luz de distancia. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas de estas series de dibujitos animados que llegaron en los 90 eran series juveniles, no infantiles. Por eso hubo tanto contraste y tanto boom y tanto llamativo para todos. Y claro, luego sí, había el típico que se flipaba mucho, que se creía Goku saltando por las mesas de clase, y ya pues hubo muchas polémicas y tal y cual, pero vamos, en realidad fue, pues como se suele decir, el boom del anime en España, y luego pues claro, muchos pues nos quedamos traumatizados de por vida y Sí. así estamos ahora, ¿no? Tan flipados 20, 30 años más tarde. Sí. Bueno, yo, ya ves, yo lo que tengo aquí. Sí. A ver, yo en mi caso, al ser de Asturias, la verdad que sorprendió mucho porque, claro, aquí las televisiones privadas llegaron más tarde, cuando en Madrid y en Barcelona y en las grandes capitales ya estaban en el año 90, es cuando se estrenaron en enero Antena 3 y en marzo Telecinco. Por ejemplo, el caso de Oliver y Benji, pues ya se estrenó con el propio estreno de la cadena, ¿no? A media tarde. Y aquí empezó a verse en Asturias las televisiones, empezaron a poder sintonizarse pues en el 91, 92. O sea que ya estamos hablando de que ya estaban bastante instauradas. Yo recuerdo que me sorprendían muchísimo porque pasaba lo que decía Néstor. Tú venías de un único canal de televisión que te ofrecía, la verdad, que muy poco contenido hasta ese momento, juvenil, digamos, infantil, más allá de una o dos series que te ponían en ciertos momentos muy concretos, y de repente te encontrabas con lo que se llamaban o con lo que se conoce como los formatos contenedor. Los formatos contenedor, que eran unos formatos en los que tanto en la franja de mañana como en la franja de la hora de la comida, como en la franja de tarde,
te ofrecían un montón de dibujos animados, de series de todo tipo y de todo tipo de temáticas, conducidas o todas hiladas con una mecánica que, bueno, pues era una especie de club que te animaba a cogerte el pin y hacerte socio y demás. Entonces, claro, a partir de ahí, pues llegaron los Caballeros del Zodiaco. Llegaban los bateadores, Oliver y Benji, todas estas cosas. Claro, de repente series de fútbol, series de acción, series de mitología, series de tal, y sorprendían mucho. Por supuesto, los padres pues eran los primeros sorprendidos, ¿no? Porque cuando tú ves Caballeros del Zodiaco, lo ves con una óptica que piensas, si teníamos 6 o 7 años cuando veíamos cómo al otro se sacaba los ojos para poder vencer en un combate, pues es llamativo, ¿no? Yo lo viví, la verdad que fue una época muy bonita, muy bonita. Le tengo mucho cariño a aquella época. Es que yo tengo que daros las gracias a los dos por el trabajo titánico que habéis hecho y de recuperación y de divulgación, porque hay que reconocer que yo creo que vosotros mismos lo decís en el libro, en los dos libros, que hay un cierto caos, o hubo un cierto caos, en la forma en que nos llegó, en la forma en que teníamos acceso a la información, luego la propia producción, el anime hace cambios respecto al manga y tal. Aquí muchas veces el manga llega después del anime, es decir, que por ejemplo, justamente en Los Caballeros del Zodíaco yo pensaba muchas veces que cuando vi una película del Caballero del Zodíaco pensaba que era yo. Y yo, tío Jordi, no te estás enterando de lo que está pasando, algo. Y claro, ahora leyendo el libro he entendido muchas cosas, ¿no? De que, bueno, yo siempre digo lo mismo, que cuando le explico a mis hijos pequeños que cuando yo era, digamos, cuando tenía su edad no existía internet, no se lo creen, ¿no? Y digo que sí que erais pringaos. Claro, es que en aquella época no había manera de saber todo esto que nos llegaba, no teníamos ni idea de nada, o sea, solo veíamos las revistas de televisión que nos iban diciendo la programación, los episodios y tal, pero no sabíamos nada más, ¿no? Incluso explicáis alguna anécdota pues, de que no compraron todos los episodios y tal, y nosotros no sabíamos. O sea, cuando llega el último, no sabíamos si al día siguiente había otro o no, no teníamos ni idea, ni se veía más o no. Es decir, Era una manera que tenían las televisiones cuando llegó la televisión privada en España, que eso daría para otro libro. Lorenzo, si nos ves, Televisión Privada en España, un libro muy interesante que merece la pena. Cuando llegó la televisión privada en España, claro, había que meter muchísimo contenido de forma rápida para rellenar un montón de horas de parrilla. Hasta entonces era Televisión Española la que tenía todos los derechos de toda la emisión y de repente nos encontramos con un montón de horas muertas. Lo más barato, económico, rápido y efectivo para rellenar parrilla era el público, el target objetivo, que eran los nenos, y había que meter muchísimo contenido que se buscaba en otros países. Al buscarlo en otros países, claro, lo que tú dices, al no haber internet ni haber nada, claro, te sorprendía lo que te ibas encontrando. Compraban a mogollón, De hecho, y de hecho, bueno, sigue, no te quiero sí, cortar. no, creo que vas a decir lo mismo que iba a decir yo. De hecho, aprovechando el éxito tan grande que tenían las series aquí, series como Dragon Ball, o Oliver y Benji, u otras tantas, los Caballeros del Zodiaco, aprovechando ese éxito, como no había manera, yo entiendo que funcionarían de forma diferente las producciones y las cadenas en aquellos años, como no había manera de conseguir un material original o producto oficial, pues se contrataban a ilustradores de aquí con más bien escaso talento para hacer, yo recuerdo, álbumes o los yogures de ciertas marcas que te venían pegatinas que el Goku se parecía a lo mismo que un huevo o una castaña, las cartas míticas Bueno, de este. había algunas honrosas excepciones que dices, el dibujo está bien hecho, pero no era el estilo de la serie, por lo tanto ya se notaba ahí algo raro. bueno, Entonces, yo viví lo de las fotocopias de Dragon Ball y cosas por el estilo, Sí, desde sí, que sí. eso lo explicas ahora y pareces de la prehistoria. De Pero hecho, es que no tenía... hace bien poco, ya digo, tengo una remodelación en casa, todavía en una carpeta tengo fotocopias de las cajas japonesas de Caballeros del Zodiaco, que eran, como no trajeron todos los modelos, que luego si eso lo podemos comentar, claro, veías figuras y ahora existe este muñeco, pero si aquí no está. Sí, O sea, es que, claro, sabíamos esto de todo lo que había. O sea, sí, era otro sí, mundo, era otro mundo antes. sí, sí. Pero bueno, también ahora hemos sabido que hay una inercia industrial de que cuando un manga funciona, pues se hace una publicación individual de esa colección en concreto y luego, digamos, si funciona, pues se acaba haciendo el anime.
pero aún así, digamos, estos animes van mucho a salto de mata, coincidiendo con el éxito puntual, y también, claro, ahora visto en perspectiva, también ha sido caótico el anime de estas dos sagas, ¿no? Es decir, que ha habido de todo, ¿no? Bueno, no acabamos de tener las ediciones definitivas bien explicadas, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo definitivo, ¿no? A ver, Uy, a ver que nos pisamos. No, que digo, una pequeña puntualización. Es que, irónicamente, justo estas dos series que estamos tratando, lo que es Captain Tsubasa, bueno, Campeones y Caballeros, es que actualmente, fíjate los años que tiene, no han acabado las series todavía. Ya. La obra original no está terminada, siguen ambas. Así que, claro, cuando intentas recopilar cosas o ya tienes algo, de repente, pumba, te anuncian esto, o sale un spin-off, o sale tal. Es que no acaban, o sea, no es decir, bueno, vamos con esto, como Bueno, porque en este caso es la gallina de los huevos de oro, digamos. Claro, lo que pasa es que ya dices, es que ya es un pellejo la pobre gallina, ya dices, ¿qué podemos hacer? Haz un poco de caldo, aprovecha lo que queda y ya está. Pero es que actualmente Captain Tsubasa han anunciado el último arco, que a saber cuándo, y Kurumada, que es el que está haciendo Saint Seiya, está ahora con Next Dimension y sigue y sigue y sigue. Y dices, pero parad ya, por Dios. Vuestro próximo libro será la edición redefinitiva. Buah, la definitiva. Además, se da una paradoja, una circunstancia que a mí personalmente, evidentemente respetando los gustos de cada cual, pero a mí personalmente me resulta muy, muy singular o muy curiosa, y es que como se prolongan tantísimo a lo largo de los años estas obras, como bien dice Néstor, que sigue estando en publicación Captain Tsubasa o Caballeros del Zodiaco, como se prolongan tanto en los años, ya estamos hablando casi de 40 años, claro, igual que los años pasan, también cambia la sociedad, también cambian los gustos, también cambian la manera o los enfoques o el consumo del público target objetivo de este tipo de productos, y se cometen, pues, en mi opinión, los errores de querer continuar la serie tratando de acercarla de forma desafortunada en la mayoría de los casos a esa nueva realidad social que no es la de los 80 ni la de los 90, que es la del 2022 o 2023. Claro, aquí se da una circunstancia muy curiosa, no lo llega a comentar en el libro, pero no lo comentamos, pero a veces siempre le digo a Néstor, molaba hacer algún día un rollo de debate, en plan, hablando él y yo como escribiendo sobre como un combate, ¿no? De la batalla de los 1000 días o algo así. Porque pasa una cosa muy curiosa con Caballeros del Zodiaco, que como bien decía Néstor y como bien decías Jordi, es la gallina de los huevos de oro, lo es, sin duda, pero es una gallina a la que están tratando mal los propios dueños de la gallina, porque son incapaces, por muchos productos que saquen, son incapaces de hacer y de conseguir que la franquicia vuelva a tener el interés y a despertar la ilusión y el hype que despertaban la serie clásica, bien sea porque se les da por inventar que los caballeros son Pokémon con géneros, bien sea porque les da por inventar que el cosmos se guarda en neveras y hay que hacerlo en 3 dimensiones, bien sea por inventar el propio autor, estoy hablando, y los propios creadores que ahora hay que viajar en el tiempo. Claro, ¿qué pasa? Esto no sucede con Oliver y Benji. Oliver y Benji, para desgracia o para fortuna, Oliver y Benji, el marco actual, sigue siendo el año 2006. Sigue siendo las Olimpiadas Ficticias de Madrid, que es el arco, y sigue siendo el mismo estilo de dibujo, el mismo estilo de historia, el mismo estilo de todo. Oliver y Benji, los dueños de Oliver y Benji no sacan la serie de Captain Tsubasa 2018 con objetivo de alcanzar un nuevo público o de inventarse una nueva historia. No. Adaptan con una nueva animación, siendo fieles a la serie clásica y al manga, una serie que yo recomiendo mucho, que está en Crunchyroll, que es la nueva versión de Captain Tsubasa. Sí. Y esto me parece súper curioso, Jordi. Me parece muy peculiar, porque siendo la gallina de los huevos de oro, ¿cómo es posible que Caballeros del Zodiaco, y hablo por Dragon Ball y otras tantas también, lo que pasa es que estamos centrados en estas dos, ¿cómo es posible que siendo la gallina de los huevos de oro y que las empresas precisamente lo que buscan es vender, y los que tenemos el dinero somos precisamente los veteranos, no los niños? ¿Cómo es posible que pretendan acercar las franquicias
a un público y a una realidad social que no acaba de encajar con el espíritu. No enganchan, no enganchan. Es Sí, lo que sí, yo no sí. entiendo. Es una pena porque no nos permite conectar generaciones, porque esto lo pensé muchas veces. Mira, como a mí me gusta la serie de esta manera, ahora la veré con mi hijo, la nueva, y como a él le gustará la nueva y a mí también, pues entonces a mí no me acaba de gustar lo nuevo, a él no le gusta lo viejo, y entonces estamos ahí en una situación extraña. Hay que hacer una puntualización porque como esta presentación la vamos a tener colgada en internet y la puede escuchar quien sea en el futuro, esta charla la estamos grabando una semana antes del estreno de la película de personas Aquí en de España, efectivamente. Action Live y que no hemos visto ninguno de los tres, con lo cual no podemos criticarla, aunque hemos visto, digamos, el tráiler y nos estamos un Bueno, poquillo espantados, pero que no podemos criticarla. Pero sí, por bueno, ejemplo, en el caso de Caballero del Zodíaco, la última película de animación y tal en 3D también a mí me dejó un poquillo yo para te diré, atrás, ¿no? Jordi, que hay accesos VIPs, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Yo te puedo decir que hay acceso VIP. Claro, Y de los tres que estamos aquí, al menos tengo constancia que dos hemos podido Ah, ¿ya lo habéis visionar, visto? Ah, Sí. ostras. la película. Ah, Sí. vale. Ojo, Vale, de forma oficial, de forma tal, ¿eh? Pero la Sí, hemos sí, limpia, o sea, no ha sido nadie grabándola con el móvil en ha el... sido Vale, de No, vale, no. vale, vale. oficial, La pues hemos po- por Ah, diferentes. pues entonces podéis despotricar si queréis, no tengo ningún problema, ¿eh? En el libro hay un pequeño apartado hecho a ultimísima hora, que ya Sí. estaba enviado todo el material, y le dijimos a Lorenzo, Está actualizado al último minuto. espera Lorenzo que acabamos de ver La película. material inédito. Bueno, pues a ver, a mí personalmente, claro, esto es como son opiniones. A mí personalmente me parece una aberración al nivel de en su momento Dragon Ball Evolution. No sé si que no tiene nada que ver con la historia más que en ciertos momentos puntuales, Sí. y es lamentable. Pero bueno, tampoco podemos enfolliscarnos aquí en un debate sobre si la película Claro, es Bueno, no. pero esto afianza el comentario que habéis hecho de que hacen esfuerzos por adaptarse, pero que en vez de adaptarse se alejan del canon y nos deja un poco huérfanos de lo que queríamos, ¿no? Claro, es que con estas cosas y estas decisiones y esta gente que, digamos, da luz verde a este tipo de proyectos, parece, hablando mal, que les importa una mierda a su producto, porque es en plan de con que me caiga el dinero, da igual, o sea, te cedo los derechos, haces una película, haces un tal, haces un cual, me da igual, a mí me ha caído el dinero y me olvido. El Y problema, claro, Néstor, nos llegan productos terroríficos, de decir, ¿pero qué es esto? pero es que ese argumento incluso podría ser válido si de verdad, es decir, si tú lo que pretendes es ganar dinero, tienes que hacer un producto, es que en todos los países, ya se ha estrenado en Estados Unidos, en países latinoamericanos, y ahora en Europa lo hará esta semana. En Japón hace semana y pico, creo. Hace semana y pico. En total, lleva recaudado, en total, en todos los sitios donde dan ni siquiera 4 millones. Creo. Y hay cines que ya están cancelando las sesiones. De hecho, un buen amigo que conocemos, colaborador también nuestro en muchas ocasiones, Manigoldo, Cancer Saint, ¿vale? No va a poder ir a ver en su tierra, en Palma, la película porque no va a estrenarse allí porque los cines han decidido cancelar el estreno. Ostras. Porque no venden entradas. En América ha sucedido. Entonces, Sí. claro, ¿qué sucede? Con Caballeros del Zodíaco, con la película, se da el caso, uno, de que la película es mala, pero se da el caso, que es peor todavía, de que aunque sea mala, si no la ves y no se piratea, pero es que prácticamente, como se ha estrenado en diferentes países con En varios márgenes Ok. de 2 o 3 semanas, prácticamente ahora cuando llega a España, todo el mundo sabe o ha visto spoilers o ha visto 1000 historias, y es una pena que no hayan sabido. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados porque no es el único universo que pasa. Es decir, lo hemos visto en otros muy, muy potentes y realmente es una pena, pero sí que nos sentimos muchas veces, los aficionados nos sentimos huérfanos de que no entendemos hacia dónde van las líneas, ¿no? También es verdad que vosotros explicáis muy bien en los libros, especialmente ahora con los caballeros que estamos hablando, que hay que entender cómo funciona la industria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los caballeros está muy claro que cuando se pasa del manga al anime, aquí hay una influencia clarísima del sector de la juguetería que dice, ostras, si
Si las armaduras las hacemos diferentes, aquí tenemos una entrada de dinero con la venta de merchandising que puede ser mucho más potente que la serie en papel o animada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habéis hecho de contextualizar las decisiones en cada momento y por qué, también nos sitúa, ¿no? Entendemos, por ejemplo, esas grandes diferencias que hay entre el manga y el anime y por qué también el anime y las armaduras van evolucionando en función de las ganas que tengas de vender después los juguetes de esas armaduras, ¿no? De hecho, vamos, el que conozca un poco ambas partes sabe que en el manga, mismamente el prota, Seiya en este caso, tiene como que 6 o 7 armaduras antes de llegar a algunas de las que ya conocemos. Y en el anime hay 3 o 4 marcadas y ya está. Porque en su momento, como bien has dicho, pues la propia juguetera, es que ahí en Japón va todo hermanado. Por un lado está, creo que era Shueisha, lo que lleva al principio, aunque ahora creo que lo lleva Champion Red, creo. Si no me falla el coco, es que ya me vuelvo loco con tanto nombre. Has dicho bien, Y lo que es Bandai. Y claro, le dijeron, mira, para el anime vamos a hacer estos rediseños porque va a ser más fácil hacer los modelados para las figuras y para vender. Y claro, pues exitazo. Amén, que le vino muy bien el lavado de imagen que le hicieron Shingo Araki, que en paz descanse el hombre y por suerte le pude conocer en vida, y Michi Himeno, que fueron los que le dieron el lavado de cara que conocemos actualmente a Saint Seiya. Porque si llega a depender solamente de los diseños originales de Kurumada, no había pasado del torneo galáctico, te digo tal cual. Ya. Sí, sí, Oye, esto es así, efectivamente. Y tanto en muchas otras series, mismamente en Dragon Ball, muchas partes se han cambiado por el editor y por cosas que le decían a Toriyama de cambiar, aunque nos vayamos un poquito, pero es que esto no es decir como puede ser aquí en otro sitio del cómic de yo hago esto y si tiene éxito ya hacen la serie y no sé qué. En algunos aspectos ya están pensando lo que van a hacer y ya empiezan a retocar cosas. Claro. Como allanar el camino ya para hacer merchandising, porque ahora es una locura. Te sale la serie más tonta, ya te sacan un Endoroid, ya te sacan un Funko, ya te sacan un no sé qué. O sea, es todo ya una mercadotecnia brutal. Y está todo ya, ahora ya muchas veces lo que van a hacer ya están modificando la base. Sí. Bueno, incluso vosotros habláis de los videojuegos y tal. Pero bueno, para poner en contexto los dos libros que estamos presentando hoy, si os parece, quería centrarme en el que es novedad, digamos, de este año 2023, que es el de los magos del balón. Si, digamos, una persona que ahora nos esté escuchando y no sepa nada de Campeones, ¿cómo presentaríais vosotros a esta saga o esta serie o a estos personajes? Adelante. Pues mira, lo primero que me llama la atención es que, y esto es una cosa que es así, no había nada publicado en papel en España sobre una obra como Oliver y Benji, Campeones. Pero te refieres a un ensayo, ¿no? Es decir, que no había nada publicado. Que recopilara, porque de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, de Sailor Moon, de Mazinger Z, de un montón de series. De otras series había, pero de Captain Tsubasa lo poco que había era cuando se hacía mención de pasada. Muy poco. Entonces me sorprendía porque cada vez que hay un mundial y cada vez que se reponía la serie y cada vez que hay un mundial se reponía la serie y tal, y era una serie, claro, me sorprendía muchísimo, ¿no? Entonces dije, claro, es una serie con tal... Curiosamente le pasa que, a diferencia de las otras, aquí el manga de Captain Tsubasa no funcionó. Y no funciona. Actualmente creo que está Ibrea publicando en edición Tankobon toda la serie y creo que está bastante bien, pero no funciona en manga. Sin embargo, sí que funcionaba en anime. En dibujos animados sí que funcionó. Que curiosamente, y yendo a lo que decía antes Néstor, tampoco es una serie que tenga tantísimo merchandising, ni tantos muñecos, ni tanta historia como si tiene las demás. Es muy curioso todo lo que pasa con Oliver y Benji, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con el ritmo, con la escenificación, la puesta en escena. Claro. Que esto, claro, en el manga no se ve. Es decir, estas famosas ataques que duran 5 minutos, esto en el manga no lo tiene. ¿Qué sucede? Que todo el mundo tiene en la mente, pues como todos tenemos en la mente Mazinger Z, los Caballeros Zodiaco, Goku contra Célula y todo esto, todo el mundo tiene en la mente aquello y de alguna manera, pues es volver una y otra vez a aquellos recuerdos y todo el mundo más o menos sabe lo que tal. Pero claro, ¿quién sabe que Julian Ross es dueño de un hospital? Ha estudiado medicina, se ha casado con su novieta, la cual también es enfermera, y la madre de Mark Lenders estuvo a punto de morir y gracias a él, porque no había un duro,
que lo tuvieron ingresado y tal. Claro, la vida y el desarrollo de todos los personajes que hay en Oliver y Benji, la gente lo desconoce. La gente Sí, desconoce que Tom estuvo a punto de quedar inválido y no poder jugar al fútbol porque rescató a su hermana de un accidente terrible y se quedó prácticamente jodido, no podía tal. O Bueno, es que la gracia de Oliver y Benji es que crecen cronológicamente con el tiempo. Claro, o desconocen, por ejemplo, la historia que tiene detrás un personaje como es Kozo Kira, para muchos el recordado entrenador borrachín de la serie que entrenaba a Mark Lenders y demás, pues tiene un arco argumental en esta última etapa en la que descubrimos que Kozo Kira era uno de los grandes jugadores profesionales de Japón, caído en desgracia, el cual se le da una oportunidad para llevar a la selección olímpica japonesa a los Juegos Olímpicos. Quiero decirte, son cosas que cuando las cuentas, la gente se sorprende. Yo a veces en las charlas, el otro día hice una charla en la FNAC y se sorprendían. ¿Cómo que Oliver juega en el Barcelona? Sí. Juega en el Juventus. ¿Cómo que el otro juega en no sé dónde? Sí, pues sí, juegan en esos Bueno, equipos. ahora mismo juega en Barcelona, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo es jugador de la primera división de el Fútbol Club Barcelona. Sí. Han ganado la Liga, el Fútbol Club Barcelona, han ganado la Liga de España y ahora mismo el arco actual se está desarrollando las jornadas, las Olimpiadas de Madrid y se están enfrentando la selección japonesa olímpica contra la selección española, en la cual han presentado a un personaje que es como el Oliver y el Schneider y el tal de cada país. Pues bueno, pues España Pero tiene aquí español. que se llama Miguel, precisamente. Mira. Qué bueno. Michael. Entonces una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Al final, eso a la gente le mola, porque sigue estando vigente. Y la pena es que no está animado. No se ha animado, la gente no sé por qué, nadie se ha propuesto el animarlo. Creo que están preparando ahora la siguiente temporada, la tercera de esta serie que os decía, Captain Tsubasa 2018, que funcionó muy bien, porque también en el libro lo comentamos. Esa serie tuvo por supuesto, suele suceder con todas las series que funcionan de una franquicia, no las hace Toei o la dueña de la franquicia, sino otro estudio que coge por lo que sea los derechos. Esta la hizo un pequeño estudio japonés llamado David Studios. Cogió el manga, lo plasmó tal cual, con diseños chulos y animación actualizada en anime, pero respetando la serie original, es decir, los clásicos disparos y cosas que nos molaban y tal, y epicidad que tenían. La estética, sí. Sin hacerlo tan largo y tan tedioso como era la serie clásica, pero además actualizando todo a la era actual. Es decir, ellos tienen sus teléfonos móviles, hay una liga japonesa, el padre, yo siempre digo lo mismo, el padre que está en el barco puede ver jugar a su hijo desde el móvil, no tiene que pasar pena porque no puede ver cómo juega su tal. O sea, han sabido llevar Oliver y Benji, Captain Tsubasa a la actualidad, manteniendo intacto el espíritu del manga y del anime clásico. Pues no la tenemos aquí. Solo está en Crunchyroll en japonés y no lo entiendo. Es una cosa muy curiosa. Todo eso lo comentamos en el libro. Yo lo he dicho hace un momento, lo voy a decir ahora. Yo os agradezco de verdad que en los libros habéis hecho un trabajo titánico de hacer un resumen de los diferentes arcos argumentales, le habéis hecho una descripción después también de los personajes. A mí me ha servido para situarme porque tenía también un follón mental y bueno, yo he disfrutado muchísimo. Hacéis una cosa en los dos libros que también es interesante, que es explicar también la historia de los doblajes y también en especial los doblajes en España, y también lo habéis explicado muy bien porque claro, como son personajes que en el caso de Campeones que van evolucionando con el tiempo, eso quiere decir que los primeros protagonistas eran niños y luego van creciendo y son adolescentes y luego son hombres, ¿no? Y eso también, bueno, provoca cambios en algunos, por ejemplo, pasar de una señora que era la dobladora de Oliver original a luego a cambiar a un señor que lo dobla cuando es adulto, ¿no? Eso es un tema, yo creo que todos estos detalles nos enriquece muchísimo a los aficionados y nos ha permitido conocer esta intrahistoria que muchas veces es muy voluntariosa, porque habláis mucho, pues eso, de las ganas que le ponen los que son responsables, pues porque es muy difícil. Yo personalmente, te confieso, Jordi,
yo a nivel personal, yo supongo que a Néstor le pasará igual, pero bueno, Néstor en este caso, la serie de Oliver y Benji, digamos que no la tiene tan mamada como la tengo yo, digamos así, pero seguramente a Néstor le suceda lo mismo que voy a decir yo con otras series que yo no tengo tan mamadas como Claro, tiene. por eso tenemos, digamos, el tándem creativo, porque Es. ahora mismo el especialista de su bolsa es él. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que yo, a mí al menos, cuando me pongo a hacer alguna cosa, por ejemplo, en este caso, yo conozco muchísimo de Oliver y Benji, pero hay muchísimos datos que no han salido aquí, que no conocía, que tienes que verificar, que tienes que dar muchos personajes nuevos. Y claro, lo paso muy mal o sufro muchísimo cuando tengo que hacer el proceso de verificar que lo que estoy contando es así. Claro. Porque claro, tienes que buscar, de repente, yo recuerdo un caso, ¿no? JJ Ochado. JJ Ochado es un personaje que yo cuando estaba, que mi madre pasa aquí, había salido hacía poquito tiempo, es un jugador del equipo de, creo recordar, de Nigeria no, bueno, un equipo africano, ahora mismo no recuerdo el dato, JJ Ochado. Claro, de ese personaje prácticamente no había casi información. Entonces, jugando al juego de la Play 4, que tal, bueno, nada, y buscando información, traduciendo en páginas japonesas, buscando en Toei. Claro, había salido muy poquito, pero tenía un peso en la trama importante, porque era causante de una lesión grave a uno de los personajes y tal. Bueno, y me pongo tal. Bueno, pues me compré el DLC, porque los videojuegos puedes comprarte los DLCs de los muñequitos para el juego. Estaba ese JJ Ochado en el juego y dije, ¿eh? ¿Qué es esto? Está aquí. Entonces me tuve que descargar el DLC y entre la PlayStation, la ficha que tenía básica de la PlayStation, más las fichas en japonés, más leerte, y ahí sí lo confieso, lo reconozco. He tenido que recurrir a páginas para poder ver el manga original, verlo, poder traducirlo para poder entender y poder contar las cosas. Es que muchas veces, que también lo comentamos por algún lado, hay gente que lo que hace es copiar, pegar, y a lo mejor hay un error y lo perpetúan, y a lo mejor ves cinco páginas con el mismo error o la misma traducción mal hecha y luego una que es diferente y dices, ¿por qué esto es diferente? Empiezas a vale, porque han hecho no sé qué, una versión, y eso nos ha pasado en casi todos los libros. Bueno, a mí me ha parecido muy, muy interesante, por ejemplo, cuando habéis explicado anécdotas del tipo, por ejemplo, que a veces en vez de doblar del japonés se doblaba del italiano. O sea, se traducía del italiano, con lo cual si el italiano tenía un error, ya ese error se transmitía también al castellano. O también una cosa que en este libro es muy interesante porque entrevistáis a actores y actrices de doblaje y algunos dicen, es que hay voces que no sabíamos de qué personaje eran porque estaban hablando de espaldas y no sabíamos quién era. Y luego, claro, como estamos hablando de dos equipos de 11 contra 11, más entrenadores y familias y amigos y no sé qué, o sea, en un episodio puede haber un montón de voces que al final el mismo actor tiene que hacer 4 o 5 voces y ellos tienen que estar pendientes de ir cambiando en función para que no sea exactamente la misma, modulando un poco la voz. Bueno, esto al final es un... Esto funciona porque hay una buena voluntad por parte de los profesionales y porque nosotros aguantamos todo. Se daba la circunstancia que en aquellos años, yo la verdad disfruté muchísimo el tema de las entrevistas y se han quedado muchas fuera porque por tiempo de entregas y demás, pero podríamos haber entrevistado a todo el elenco. Tenemos la fortuna de conocerlos, ¿no? De conocer en persona prácticamente al elenco entero de actores que han intervenido y muchos de ellos son buenos amigos encima. Buenos amigos y la verdad que contaban cosas espectaculares. Y claro, eso que decís, ya no solamente es que eran muchos personajes y que estaba empezando el mundo del doblaje a proliferar. O sea, es decir, se estaban necesitando un montón de voces. Gente que salía de las escuelas de formación, era una locura. Sino que como la serie era tal el éxito que tenía, era tal el éxito que ni Telecinco se imaginó que iba a tener tantísima repercusión, porque en ningún país de Europa tuvo la repercusión que tenía Oliver y Benji aquí en España, que los episodios, lo que decíamos antes, claro, se traían muy poquitos, pero claro, la emisión era diaria, entonces les llegaba un capítulo que tenían que emitir al día siguiente y tenían que doblarlo en ese día porque al día siguiente Telecinco lo tenía que emitir y venía en italiano.
Y el italiano lo había que traducir y venía de... Bueno, en fin, era un caos. A mí me parecía... Y el estilo de trabajo y demás no era igual en esa No era época como que ahora. ahora, porque ahora ya te viene el script, qué tal, qué cual, los takes que cada uno, el personaje. Antes era, venga, voz de chico. Y dice, pero ¿cuál de ellos? Si hay 22. una locura. Y por eso hay algunos errores en los capítulos, si te Chico fijas. 1, Chico 2. Y alguien tiene un poquillo de oído entrenado, hay errores de voces. Que a lo mejor uno tiene la voz de otro, de repente en el siguiente plano está hablando tal y dices, pero bueno, es un poco la chispa. Aprovecho para hacer un poco más de publicidad del trabajo titánico que ha hecho también Selecta Visión de recuperar ediciones fantásticas y con doblajes también fantásticos. Sí, porque además, Jordi, te diré que se da una cosa muy curiosa. Si has hablado alguna vez con los responsables de Selecta Visión, seguramente ellos te contarán. Se da la cosa muy curiosa que en la mayoría de casos cuesta más o es más costoso para una distribuidora adquirir doblajes antiguos. Doblaje antiguo porque es propiedad o copyright de la cadena o de la persona que en su momento lo dobló, que volverlo a doblar. Sí. Y en este caso Selecta Visión optó en las series clásicas por no volver a doblarlas y por recurrir al doblaje clásico, lo cual tiene un coste bastante importante, cosa que, por cierto, no hicieron con las pelis de Jackie Chan y Selecta. No. Bueno, ahora estamos hablando de que... Bueno, estamos hablando de que perdón. En el anime lo han hecho muy bien. Esto sí que hay que reconocerlo. Sí, la verdad es que hay que agradecerles. Digamos, una parte importante de lo que tenemos en casa es gracias a que Selecta se lo ha bueno. currado. Y cuando hicieron un doblaje nuevo, por ejemplo, de Caballero Zodíaco, porque no existía ningún doblaje, que fue cuando la saga de Hades, el elenco fue brutal. Sí. Yo la primera vez que escuché a Bu de Aries, bueno, estaban Jordi Brau, Posada, bueno, era un elenco espectacular, Rafa Calvo, increíble. Ese trabajo me pareció asombroso. Esto también lo explicáis en el libro y me sirve este comentario para haceros la pregunta que sería para Néstor, para una persona que no conozca Caballeros del Zodíaco, ¿qué es Caballeros del Zodíaco? La obra en general o el libro, porque madre mía. No, la obra. La obra, pues, a ver. Caballeros del Zodiaco, bueno, o Saint Seiya o Knights of the Zodiac, como lo queramos llamar, es, digamos, una historia donde un grupo resumiéndolo mucho, un grupo de chavales tienen ciertos poderes porque representan a ciertas constelaciones, va todo muy ligado con un montón de mitologías, en especial la griega, que tienen que defender, digamos, el mundo de otros enemigos que también tienen relaciones con dioses y mitologías, y a su vez tienen que defender también a su diosa, que al principio es un poco inútil, llamémoslo así, pero luego es la caña, ¿no? Luego según va avanzando y tiene un montón, digamos, ya no solamente son las luchas y los efectos y las magias y todo aquí espectacular, te enseña un montón de valores en plan de amistad, sacrificio, esfuerzo, un montón de cosas que sinceramente hoy en día sí hay muchas series buenas y tal, pero hay pocas que reúnan tanto. Porque la gente se quedaba con lo llamativo. A este le han volado la cabeza, este tiene un boquete en el pecho, el otro se tiene que quedar ciego para derrotar a uno, etcétera, etcétera. Pero luego todo eso tiene un montón de mensajes. Los valores que decíamos antes. Eso iba a decir. Eran unas series con valores. Yo recuerdo escenas de Caballeros del Zodiaco muy emotivas, muy épicas, valores en los que a lo mejor, bueno, podía parecer muy exagerado porque se tendía a la exageración, evidentemente. Para llamar la atención. La secuencia, ¿no? Pero recuerdo diálogos muy bonitos y momentos que quedan un poco más olvidados. Yo recuerdo la muerte de uno de los personajes de los Caballeros de Plata, creo que era Babel de Centauro, que le hicieron un cambio en relación a cómo era en el manga. A mí esa secuencia me encantó porque era un momento en el que en el anime todavía se estaba desarrollando un poquito la historia, pero se daba cuenta el Caballero de Plata que estaba en un error, que a quien debía proteger resulta que la estaba traicionando. Hay un diálogo entre Atenea y él muy interesante. Son series, además, con una calidad de animación que las ves hoy en día y dices, ¿cómo es posible que con unas sombras, con te transmitían unos valores?
yo tenía ganas de aprender más sobre los dioses, sobre los caballeros, sobre las mitologías. Bueno, es que es lo que iba a decir, que hay Claro, un efecto colateral que Exacto. Néstor comenta en el libro, que le sirvió para probar cultura clásica, ¿no? Exactamente, justo lo que quería comentar ahora, que claro, todo tiene relación, todo tiene un porqué. El por qué Pegaso es tal, el por qué Andrómeda, y claro, te empiezas un poco a preguntar, ¿y esto que tiene relación con tal? O sea, empiezas a estudiar un poco de mitología y tal, y claro, llegó un momento ya al instituto, no estoy hablando del colegio, el instituto ya, que ya tenéis ya unos añitos, y claro, en cultura clásica no bajé del sobresaliente, y una de las veces el profesor me preguntó, no sé dónde andará el hombre, porque claro, en esa época todo el mundo está que si saliendo de fiesta, que si con botellones, que si con no sé qué, y claro, en general en mi clase cada uno iba a hacer el tonto la mayoría de veces porque Por era, todo, sí. claro, y yo unas notazas y claro me decía, ¿y este tío? Y claro, le dije, ¿y cómo es esto? Y dije, pues por los caballeros del Zodiaco, y todo el mundo se descojonó de risa y digo, pero si es que es verdad, es que te enseñan mitología y no solo Sí, una, sino varias, sí, porque también te meten la escandinava, te meten un montón de cosas y luego relación de por qué este caballero se lleva bien con este, por qué sí. tal, por qué cual, porque empiezas a estudiar un poquito las mitologías, las relaciones, las alegorías que hay en muchos sitios y Sí. tal, y dices, joder, es que tiene mucho trasfondo. Y eso es otra cosa, como ha dicho también Miguel, eso se ha perdido. O sea, mucha parte ya de lo moderno, eso se ha diluido muchísimo. Ah, Es que ya. antes estaba como muy cargado. O sea, antes estaba como más trabajado. Ahora, como el producto ya ha funcionado, como diciendo, ya anda solo, se ha ido perdiendo por el camino. Bueno, porque digamos, yo creo que las generaciones ahora lo quieren todo más masticado y todo más fácil y todo más es posible. Yo he hecho mucho de menos esas cosas, que antes nos teníamos que preocupar de buscar más información, entender por qué pasaban las cosas. Claro. Es posible, no lo sé. También es verdad que ahora es un bombardeo continuo. Hay 200.000 series nuevas y no das abasto. Y antes teníamos pues menos. Y Ya. estaban como más trabajadas. Ahora es, nada, venga, consumo rápido, comida chatarra, como dicen, ¿no? Sí, Más o es menos, venga, muchísimo. a mogollón. Las Te sacan plataformas. una serie o una saga, un no sé qué, 25 figuras, venga, la siguiente, pa. Ya. Es Hay una cosa que habla también mucho de la modernidad, que antes decía también Miguel, de también con dibujos y efectos muy... Yo recuerdo tener VHS de Los Caballeros del Zodíaco de hace 30 años, me acuerdo de los primeros. Hay una cosa que destaca, que es la banda sonora. Es decir, que la banda sonora de Caballeros del Zodíaco es de las mejores bandas de anime de todas las de la series, ¿no? historia, de la historia. Yo sigo diciendo que es de lo mejorcito que tiene la serie y de lo mejor que hay en el manga anime. En total, Seiji Yokoyama, que de hecho falleció hace poco el hombre, Sí, es que, señor. esos arreglos orquestales, es que es brutal, te escuchas, o sea, te puedes escuchar tanto, hombre, no, a lo mejor la comparación es un poco terrorífica, ¿no? Pero al igual que escuchas CDs de música clásica, te pones del tirón toda la banda sonora de Sí, Saint Seiya, que no es pequeña precisamente, sí. y es que la gozas, unas melodías, unas sonatas, es brutal. La música de Caballeros del Zodíaco de Saint Seiya, yo personalmente, yo me considero un amante de la música clásica y de la música instrumental. Y la banda sonora de Saint Seiya es absolutamente impresionante. O sea, esto es así. Yo lo he hablado con una buena amiga Alice, profesora de música, y con gente que conozco aquí en Asturias bueno, pues que no son frikis o fanáticos y tal, no conocen esos temas, y yo pues siempre te hablan de los vídeos y de, mira, te voy a mandar este enlace, te voy a mandar este enlace, y se quedaban maravillados porque decían que eran unos trabajos impresionantes de composición. Creo que sin lugar a dudas que seguramente Saint Seiya sea uno de los animes que mejor banda sonora tiene de todos, ¿no? Y eso también influye muchísimo. La utilización del arpa, la utilización de instrumentos, tal, muchísima percusión con metal, está muy bien. Y eso merece la pena también destacarlo, ¿eh? Yo para ir acabando, también ahora que estamos hablando de la banda sonora y de la música, hay una contribución, digamos, de aquí de España, que es la contribución de Joaquín Paz, que vosotros conocéis muy bien, y que, buen amigo, buen amigo. Pero muy bien le conocemos. y que es una persona que se ha preocupado de tener esta calidad también en la adaptación al castellano, ¿no?
La verdad es que es aunque suene a peloteo, porque bueno, es amigo personal de ambos, que de hecho también lo comenté, creo que lo comentamos en alguno de los libros. Sí, en el libro pues, ponéis que fue la persona que os presentó a los dos, ¿no? De hecho, es que era amigo nuestro, Cuenta la anécdota pero de cómo fue. Miguel y yo no nos conocíamos, pero teníamos de amigo común a Joaquín y gracias a él nos conocimos y fíjate ya lo que ha llovido, ¿sabes? Pero vamos, volviendo al tema, Joaquín es un auténtico crack, es un auténtico artesano del tema musical, de composición, porque bueno, es letrista de varios artistas bastante conocidos y tal, y su obra, digamos, magna desde siempre ha sido Saint Seiya, y lo que ha querido siempre transmitir y demás ha sido pues tal cual se escucha, tal cual, digamos, versionado a nuestro idioma y de la mejor forma posible, porque luego sí, hay otras versiones por ahí, yo que sé, en América Latina, que me perdonen o lo que sea, pero es que muchas veces simplemente traducen directamente y la canción pierde el sentido. O sea, hay que adaptar, hay que localizar a Eso la es zona. adaptación. Y eso es en lo que, digamos, Joaquín lo borda. Porque luego otros sí, conseguir el ritmo y con que entre en la canción ya les vale. Pero es que aquí no, aquí tienes que meter también el sentido de lo que está contando y tal y cual. Y sobre todo también lo que hizo para los canvas, otra de las partes de Saint Seiya, es de quitarse el sombrero directamente. Es que te pone los pelos de punta directamente. Es un artista, pero de 10. Sí. Pues esto lo explicáis muy bien en el libro y es de bien nacido ser agradecido y reconocer el trabajo de este señor y que ha ayudado Desde también a luego. los aficionados a captar, digamos, las diferentes versiones, tener esta continuidad, digamos, por la voz del cantante. Es que encima se nota cuando al artista, en este caso Joaquín, le gusta el tema y lo vive, porque hay otros que dicen, bueno, un encargo más, pues vale, lo puede hacer muy bien, por supuesto, pero cuando de verdad lo vives, lo sientes y demás, vamos, enciende el cosmos, como se suele decir, y lo borda. Ya. Tú, Néstor, también ponías en el libro que habías colaborado en un trabajo muy breve también de actor de doblaje. Bueno, eso ¿Es muy anecdótico o qué? es una pizquita precisamente en la película esta que hicieron de CGI, la de La leyenda del santuario. Parte de los claro, estuve con Joaquín y demás, pues parte de los coros de la Casa de Cáncer y la carita que dice, es verdad, soy yo. Y también ayudé a los ajustes de los textos, porque había algunas explicaciones y demás que no estaban muy allá en el script que pasaron, porque claro, vino en inglés, había que traducirlo tal y cual, y muchas de las explicaciones y diálogos de la película son míos. Hostia. Y luego, claro, ves lo que tú has puesto, por así decirlo, lo que has escrito, con ese elenco de doblaje que tiene la película en español y también en catalán, que es brutal, los actorazos que hay, leyendo tus líneas y vale, la peli no sería muy allá, porque no tuvo demasiado éxito y tal y cual, sobre todo por el final, madre mía. Pero ver eso es que te infla el pecho, decir, qué maravilla de trabajo, cómo bien ha quedado. Y cómo frustra que el trabajo que se ha hecho en España, impresionante para cuidar el producto con una calidad tan enorme, sea superior al hecho de que los propios creadores del producto no hayan hecho, o sea, es increíble porque se ha cuidado de una manera y al detalle tantísimo una película que luego realmente no ha funcionado como esperaban los creadores. Los arreglos musicales con Joaquín, el tema de doblaje, pues con el elenco, joder, estaba ¿cómo se llama? Bueno, perdón, porque ahora mismo me aturullo y no me salen los nombres, pero vamos, unos actores de doblaje de cine totales y demás. Esto que acabas de decir, que quieran saber más información, que se compren los libros, que por supuesto. Que la idea es, yo siempre digo lo mismo, que el que le guste el cine o el anime o la televisión, las series, lo que tiene que hacer es leer mucho y en este caso agradecer el trabajo que hace gente como vosotros que dedica un tiempo importante a hacer y que para que podamos continuar disfrutando de este tipo de investigaciones y de publicaciones, lo que hay que hacer es consumir este tipo de libros porque si no, no se va a prodigar en el futuro. Esta es la realidad. Así que animamos a todos pasa como hemos dicho, que hay algunos productos que no tienen libro, ¿no? O sea, dice, voy a buscar un libro, mismamente como hasta hace poco, de Captain Subasa, y no hay nada. No hay. Sí. Pues mira, aquí hasta ahora. Sí, hasta ahora y tenéis la novedad. Yo os deseo muchísima suerte en los dos libros y en los que ya lleváis publicados, porque me consta que ya hay varias ediciones. Y ya para ir acabando, ¿queréis hacer algún último comentario, alguna cosa que no se haya dicho en la charla?
Pues no Bueno, sé, ¿qué quieres añadir? yo te podría decir que hay que, sobre todo en la época en la que estamos y viendo todo lo que está, mira, justo cuando estabais hablando, cuando estábamos hablando justamente en la entrevista, habréis visto que varias veces he tenido que coger el móvil. Yo por mi trabajo pues tengo que estar en la actualidad bastante con el tema de demás y bueno, pues me acaban de informar y me acaban de decir en exclusiva que mañana es la última función de los cines aquí en Mieres. Porque cierran pues por una serie de circunstancias. Entonces, yo lo que diría, y yo creo que es muy importante que la gente, está muy guay todo el tema que hay ahora mismo, las plataformas de los audiolibros, de el internet, de todas estas cosas, pero no hay que dejarlo, el cine no hay que dejarlo, lo clásico, digámoslo así, no hay que dejarlo, y hay que seguir apostando por el formato en papel, porque en el futuro esto va a seguir, va a continuar, lo tienes, lo vas a poder palpar. En un momento se te va la luz y no vas a poder consultar quién era Julian Ross. En un libro sí. Creo que hay que apoyar, yo sé y me consta por Lorenzo que nos lo ha dicho en varias ocasiones, y tú también lo sabrás, Jordi, porque también eres autor y demás. Está la cosa muy fastidiada a nivel Claro. económico, a nivel de tal, y hay que apoyar. Por eso yo siempre que pueda apoyaré y diré que hay que comprar libros, hay que apoyar, hay que intentar mantener esa esencia sin dejarnos caer en el todo digital, porque si no, Claro, es que ahora también lo que triunfa es eso, pues la cultura de la inmediatez y muchas cosas se están perdiendo por el camino. Y claro, lo clásico, hasta haber llegado a lo digital, antes estaba esto. Si ahora nos olvidamos de esto, llegará un punto que no haya prácticamente nada, todo digital, todo consumo rápido y mañana ya me he olvidado de la película que he visto. Y esto, pues, digamos, ayuda, como a nosotros nos ha ayudado, pues para saber o incluso haber estudiado o haber, yo qué sé, mínimamente buscado alguna afición o alguna otra cosilla que te pueda servir día a día, porque te va dejando huella y todo lo demás así, este consumo rápido se pierde. Ya. Así que, Bueno, más que yo nada, no doy fe quiero... de lo que estás diciendo porque yo mismo soy un ejemplo de que he disfrutado muchísimo de la lectura de los dos libros. Me he leído los dos libros seguidos, es decir, que no he hecho otra cosa en las últimas 2 semanas. He Me estado alegro. leyendo estos dos libros y he aprendido muchísimo, cosas que no sabía o cosas que estaba totalmente despistado, especialmente con los Caballeros del Zodíaco, que estaba como en una nube que no sabía muy bien entender lo que estaba pasando y esto me ha permitido situarme. También, evidentemente, felicitar a Lorenzo Pascual, que es el director de Diablo Ediciones, porque realmente la colección es una apuesta muy importante y yo creo que es una gran calidad. Y también felicitar al diseñador gráfico, que es Sebastián Romiti, porque realmente digamos, el que vaya a comprar estos libros y los ojee va a ver que son libros muy cuidados en la edición, bien maquetados, con imágenes acompañando a los textos. Y esto también es muy de agradecer, que son muy visuales, muy amenos y muy bien escritos. Así que os deseo muchísima suerte a los dos. Espero que esto sea señal de que en el futuro continuáis trabajando, señal de que digamos, habéis tenido éxito y de que vamos a coincidir también en el futuro. Muchísima suerte y hasta la próxima. Pues Muchas gracias, gracias, Jordi. Jordi. Gracias, Jordi, a seguir así. Muchas Claro que sí. gracias. Hasta la próxima. Adiós.